Área y volumen de un cono. Antes de hacer los ejercicios vamos a repasar las fórmulas que hay que aplicar para calcular el área total y el volumen de un cono. Recordemos que un cono tiene esta forma si está cerrado o esta otra si está abierto. Los elementos a tener en cuenta son la base, que es un círculo, y en ella señalamos el radio, tanto aquí como aquí, la altura del cono, que va desde el vértice perpendicularmente hasta el centro de la base, y la generatriz, que va desde el vértice en línea recta hasta un punto de la circunferencia. Cuando el cono está abierto, la generatriz es este segmento y se le llama G, y a la altura la vamos a llamar H. Pues bien, el área total es el área de la base más el área lateral. El área de la base, al ser un círculo, es pi por r al cuadrado, y el área lateral de un cono es pi por el radio por la generatriz. El volumen de un cono es el área de la base por la altura del cono partido por 3. Hemos dicho que al ser un círculo el área de la base es pi por r al cuadrado por la altura del cono, que la llamamos h, partido por 3. También quiero que veáis que si desde el vértice del cono trazamos la altura que va hasta el centro del círculo y desde aquí cogemos y trazamos el radio que va hasta un punto de la circunferencia y subimos en línea recta hasta arriba, es decir, trazando la generatriz, por dentro se formaría un triángulo rectángulo formado por la generatriz, la altura del cono y el radio del círculo. Al ser un triángulo rectángulo, cumple el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras decía que hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa es la generatriz. Pues generatriz al cuadrado es igual que un cateto al cuadrado, en este caso altura al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso es el radio al cuadrado. Normalmente, cuando calculamos el volumen o el área de un cono, nos van a dar dos de estos elementos y vamos a tener que calcular el otro a través de Pitágoras. Comencemos con el primer ejemplo, que es muy sencillito. Calcular el área y el volumen de un cono sabiendo que el radio de la base es 7 centímetros, la altura del cono es 15 centímetros y su generatriz es 16,55 centímetros. El área total era el área de la base más el área lateral. Fijaros que lo he distinguido en dos colores, en morado y en verde. En morado voy a escribir todo lo referente al área de la base y en verde voy a escribir todo lo referente al área lateral. Pues bien, el área de la base, como era un círculo, era pi por r cuadrado más el área lateral del cono, que era pi por r, que es el radio, por la generatriz. Es igual que pi es 3,14 por el radio al cuadrado. El radio nos dicen que son 7 centímetros, pues 7 al cuadrado, más pi, que es 3,14, por el radio de la base, que es 7, por la generatriz, que nos dicen que es 16,55. Operamos y al final tenemos 517,63 centímetros cuadrados. No se nos puede olvidar poner las unidades. Y el volumen hemos visto que era el área de la base por la altura del cono partido por 3. El área de la base ya lo hemos calculado aquí arriba y si nos piden solo el volumen, pues nos olvidamos de que hemos hecho esto y lo calculamos. ¿Quién era el área de la base? Al ser un círculo era pi por r al cuadrado por la altura del cono, que la llamamos h, partido por 3. Pi es 3,14 por el radio al cuadrado, que hemos visto que el radio era 7 centímetros, pues 7 al cuadrado por la altura del cono. La altura del cono es 15 centímetros, pues lo ponemos aquí y lo dividimos entre 3.
Hacemos la cuenta y sale 769,3 centímetros al cubo. Importante recordar que el área se dan las unidades elevadas al cuadrado y el volumen se dan las unidades elevadas al cubo. Vamos con un segundo ejemplo que es un poquito menos inmediato. Calcular el área y el volumen de un cono sabiendo que el diámetro de la base y su generatriz miden ambos 8 centímetros. A mí me hace falta el radio, no me hace falta el diámetro, pero claro, sabemos que el diámetro va desde aquí hasta aquí y que el radio es justo la mitad. Pues si el diámetro mide 8 centímetros, el radio mide 4 centímetros. Ahora bien, como nos piden calcular el volumen del cono, nos va a hacer falta calcular la altura. Y la altura no nos la dan, solo nos dicen que la generatriz mide 8 y que el diámetro mide 8, por tanto el radio mide 4. Nos hace falta la altura, pero hemos visto antes que si trazamos la altura, trazamos el radio y trazamos la generatriz, lo que tenemos es un triángulo rectángulo y por tanto aplicamos Pitágoras. Si en la fórmula de Pitágoras despejamos uno de los catetos, puesto que h en ese triángulo rectángulo es un cateto, nos queda que el cateto es igual que la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 8 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, 4 al cuadrado. Hacemos los cálculos y queda raíz de 48, que es 6,92 centímetros. Este dato no se nos puede olvidar porque lo vamos a utilizar en la siguiente diapositiva para calcular el volumen. Y aquí por fin vamos a calcular el área total y el volumen del cono. Voy a empezar por el volumen porque justo antes habíamos calculado la altura del cono. Recordemos que el volumen era el área de la base por la altura del cono partido por 3. El área de la base es pi por r cuadrado por ser un círculo por la altura del cono que le llamamos h partido por 3. Pi es 3,14, r es el radio que es 4, pues 4 al cuadrado por la altura que es lo que hemos calculado justo antes aplicando Pitágoras, 6,92 partido por 3. Y si operamos sale 115,88 centímetros al cubo. El área total es el área de la base más el área lateral. El área de la base hemos visto que es pi por r cuadrado más el área lateral es pi por r por g, que es la generatriz. Sustituimos. Pi es 3,14 por el radio al cuadrado, por 4 al cuadrado, más pi, que es 3,14 por el radio 4 por la generatriz 8. Operamos y nos quedan 150,72 centímetros cuadrados. Vosotros podéis hacerlo si queréis por separado, poner aquí abajo el área de la base y calcularlo, que sería todo lo que está en morado, y a continuación el área lateral, que es todo lo que está en verde, también aquí. Y al final, pues venís aquí arriba, ponéis los dos numeritos que os han dado y al sumarlo os tiene que salir lo mismo. Esto ha sido todo. Si te ha gustado y te ha resultado útil, dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita para recibir mis vídeos.